a lo largo de la historia, hay algo que se repite en la humanidad. Un deseo que se ve constante en cada sociedad, en cada siglo, en cada época. Y es un anhelo ferviente por la libertad. Eso está en cada ser humano, en cada hombre, en cada mujer creado a la imagen de Dios. Hay un deseo legítimo por anhelar libertad. Por ejemplo, nosotros podemos recordar aquellas guerras de independencia de las colonias americanas, también conocidas como la Revolución Presbiteriana del siglo XVIII, donde las colonias británicas en América del Norte y las colonias españolas en América Latina se levantaron en armas contra su metrópolis buscando autodeterminación y libertad económica. Guerras, momentos, revoluciones, con un anhelo, con un deseo de libertad. Si pensamos también en la caída del muro de Berlín en 1989, un evento que marcó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania, simbolizando la victoria de la libertad sobre el comunismo. De nuevo, personas arriesgando su vida, incluso exponiéndose a la muerte, pueblos saliendo con toda su fuerza por un profundo anhelo de libertad. Y si vamos incluso a la Reforma Protestante, unos siglos atrás, en el siglo XVI, nosotros nos encontramos con Martín Lutero y otros reformadores religiosos quienes se atrevieron a desafiar la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Se atrevieron a desafiar el yugo o autoritarismo de la Iglesia Católica Romana, buscando vivir igual, de manera libre, libertad, de acuerdo a lo que Dios había determinado. La búsqueda de la libertad, tanto externa como interna, definitivamente es un anhelo universal. Hay un anhelo de libertad. Pero como veremos en nuestra clase de hoy, en nuestro texto de hoy, Pablo en su primera carta a los Corintios nos invita a reflexionar sobre una forma particular de esclavitud de la que los seres humanos parecen no tener ningún anhelo o pensamiento de quedar en libertad. A pesar de que amamos la libertad, no hay un deseo, no hay un interés, y eso incluye al pueblo del Señor, en ser libres de esta esclavitud en particular. Y esa esclavitud, cuando hablo de esta esclavitud de la que pocos parecen tener interés de procurar la libertad, me refiero a la esclavitud del ego, del orgullo, a esa esclavitud. O como decía Timothy Keller, que está allá en la presencia del Señor, y a quien quiero dar crédito, quien decía en su libro, la libertad de dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Es de eso que quiero que veamos hoy. Y quiero que lo veamos a través de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 3, versos 21 hasta el capítulo 4. Y nosotros vamos a ver cómo la iglesia de Corinto se divide en un momento en facciones debido a su orgullo. Y nos ofrecen un terreno interesante para poder escudriñar este tema. En este texto de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 7, Pablo nos va a revelar, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, la naturaleza insaciable. ¿Notaron eso? La naturaleza insaciable del ego humano. Y nos muestra el camino hacia una identidad transformadora en Cristo. Eso es lo que quiero que veamos hoy. Sin más preámbulo, veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al capítulo 4, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, incluso sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente,
sea lo por venir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2 del capítulo 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendáis no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y quiero que veamos esta verdad con dos encabezados principales. Lo primero que quiero que veamos es la condición natural hacia el ego humano. La condición natural hacia el ego humano. Y en segundo lugar, lo que quiero que veamos es una visión transformadora para el ego humano. ¿Qué tenemos en nuestro texto? Una iglesia impulsada por el orgullo y la arrogancia. El ego siempre nos impulsa hacia los conflictos y el caos. En este sentido, el ego humano, en ese sentido inflado, tiene que ver mucho con la importancia que nos damos a nosotros mismos. El ego nos impulsa incluso a buscar constantemente la validación de los demás. Lo repito, el ego en ese sentido inflado intenta alimentar la importancia o la centralidad entre nosotros mismos y nos impulsa a buscar constantemente la validación de los demás. Que los demás me aprueben, que los demás me afirmen, que los demás me aplaudan, que los demás estén de acuerdo. A pesar de nuestros logros, a pesar de las victorias que se nos puede conceder debido a la gracia de Dios, a su provisión y a los dones y talentos que Él nos ha dado, a pesar de todos nuestros logros y éxitos, el ego siempre va a querer más, generando siempre una insatisfacción crónica en el corazón ególatra del hombre. En palabras más sencillas, siempre vamos a buscar que los demás nos afirmen y nos validen. Y cada éxito que logramos por los dones, conocimiento, capacidades que tengamos, eso se va a dar. Va a haber validación. Pero resulta que cada vez que encontramos esa validación o afirmación de alguien por lo bien que lo hicimos, o a veces por lo mucho que sufrimos, no termina. Siempre quieres más y más, y siempre quieres ser validado por los demás, afirmado por los demás, y siempre el ego quiere más. Por eso hablamos del ego insaciable. No se sacia. Y nosotros podemos ver eso en el ego de los corintios. Pablo critica la tendencia de los corintios de jactarse de sus alianzas con diferentes líderes en la iglesia local, revelando que la raíz del problema de ellos era el orgullo y la búsqueda de reconocimiento. Algunos decían, mi líder es Apolos, mi líder ha sido Cefas, mi líder ha sido Pablo. Y usaban todo eso para jactarse, en lugar de hacerlo para promover la unidad y dar gracias a Dios por la diversidad de dones que les había dado. Usaron estas preferencias como una plataforma, decía alguien, para ser puestos en el liderazgo de la iglesia en Corinto. ¿A qué me refiero? Yo debería ser el líder de la iglesia en Corinto porque Apolos fue mi maestro. Él me discipuló. Yo he sido educado por él. Yo debería ser líder de la iglesia
porque a mí me discipuló Pablo. ¿Y ustedes saben quién es Pablo? De hecho, fue quien plantó esta iglesia. Y luego fue que vino Cefas y Apolos a terminar de construir y edificar lo que ya Pablo hizo. Así que a mí Pablo me discipuló. O peor, a mí Cefas me discipuló. Yo debería ser el líder de acá. Y comenzó una riña y una pelea que lo que estaba manifestando era el ego en el corazón de los corintios. Y hermanos, el orgullo y el ego son la causa de la destrucción de muchos matrimonios. El ego y el orgullo son la causa de la destrucción de muchos ministerios e iglesias. El ego y el orgullo son la causa de la división entre muchos hermanos que por mucho tiempo se amaron. El ego y el orgullo. No hay otra cosa. Esa es la raíz de todo mal, nuestra arrogancia. Por más que queramos culpar a la iglesia, que esta iglesia no tiene misericordia, que este hermano no me entiende, que este hermano no me ama, al final todas esas críticas vienen de un corazón arrogante y orgulloso que quería ser validado por los demás y no obtuvo esa validación que quería de los demás. Y eso genera conflicto en ese corazón, riña entre hermanos, riña entre amigos, riña entre esposos, porque el orgullo y el ego es lo que causa todo este dolor, como estaba pasando en Corinto. Pablo nos muestra las grandes consecuencias que ocurren si nosotros buscamos, nos desvivimos por buscar la aprobación de los demás. Algo anda mal con mi yo. Cuando comienzo a brincar, cuando alguien no me valida o me afirma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno a veces comienza a apreciar ciertos órganos o partes de nuestro cuerpo cuando estos se han visto afectados o sufren algún dolor. Uno comienza a valorar, yo recuerdo el principio de año, estuve más de un mes con un dolor, pero muy fuerte en la muñeca derecha, que no me dejaba en paz. Y yo decía, ¿cuándo se me olvidó dar gracias cuando mi muñeca funcionaba tan bien? Se me había olvidado cómo se sentía cuando no había dolor. Cuando desapareció el dolor, qué bueno es tener, qué preciosa es mi muñeca. Y a veces el dolor viene a nosotros para recordarnos, ¿se te había olvidado que tenías muñeca? Que ese órgano o ese músculo estaba allí. A veces el dolor nos recuerda que eso está allí. Y algo similar pasa con el ego. Tú sabes que el ego está ahí en tu corazón. ¿Sabes cuándo? Cuando duele. Cuando lo que te sucede o experimentas te da en el ego y reaccionas ante eso, te das cuenta, yo que pensé que el ego en mí había desaparecido. No, es un monstruo que cada cierto tiempo asoma su cabeza y se manifiesta de muchas cosas. Y a veces se disfraza de misericordia, indignación, justicia, amor, servicio. El orgullo toma diferentes capas y diferentes formas. El orgullo nunca está contento. Está siempre llamando la atención hacia sí mismo. No solo de los logros, sino a veces de nuestros sufrimientos. Mira cuánta esta persona es admirada por cuánto sufre o por cuánto sirve. Hay diferentes formas donde queremos ser vistos, lo que algunos llaman la falsa humildad. No, yo no molesto a fulano, yo puedo solo porque yo soy humilde. No, eso es una falsa humildad y esto es una forma de ego para ser observado y aplaudido por una de estas acciones. Para seguir probando mi argumento, yo quiero leerles un extracto de una entrevista que una revista le hizo a Madonna hace unos años. Y en esa entrevista ella hablaba un poco de su carrera. Y miren lo que dice, y miren cómo esto se relaciona con nuestro tema. Cito: mi motivación en la vida viene de un temor a ser mediocre. Eso siempre me impulsa. Me abro paso a través de un periodo así y descubro que soy un ser humano especial cuando se destaca en algo. Pero después
Siento que sigo siendo mediocre y poco interesante a menos que haga otra cosa. ¿Se acuerdan que es insaciable? Porque aunque me he transformado en alguien importante, todavía tengo que probar que soy alguien importante. Mi lucha nunca terminó, sigue diciendo ella, y sospecho que jamás lo hará. ¿Creen que está lo acertado? Creo que mejor de lo que la mayoría de nosotros se conoce a sí mismo, se está describiendo. Cada vez que logra algo, ella dice que este es su pensamiento, y sigo la cita, continúo con la cita. Dice ella, ahora tengo el veredicto de que soy alguien importante. El ego parece que se llenó ahí. Pero al día siguiente, me doy cuenta que a menos que siga adelante, no lo soy. Es imposible satisfacer a mi ego, dice ella. Mi sentido de identidad, mi deseo de valor propio, mi necesidad de estar segura y de ser alguien, nada de eso se satisface. Sigue diciendo, continuamente pienso que lo obtuve de lo que las personas han dicho sobre mí, la aprobación de los demás, y de lo que las revistas y los periódicos han escrito sobre mí. Pero al día siguiente tengo que ir y buscar en otra parte validación. ¿Por qué? Porque mi ego es insaciable, dice ella. Es un agujero negro, no importa cuánto le añada, el aparador está vacío. Continuamente agrego toda clase de cosas allí cada mañana, alimentándolo, pero a la noche siguiente está vacío. Me he transformado en alguien importante, pero todavía necesito transformarme en alguien importante. Tal vez pensamos que es algo neurótica su declaración. Pero ella se conoce a sí misma. De hecho, déjenme decirle que parece estar más avanzada que muchos de nosotros. Nosotros no nos describiríamos así, como aquellos que todo lo que hacemos, incluso lo más legítimo, lo hacemos sencillamente para alimentar nuestro ego y sentirnos importantes por los logros o por los sufrimientos. Por nuestra riqueza o quizás por lo pobre que somos, por nuestra buena salud o por las muchas enfermedades que nos persiguen. Siempre vamos a buscar algo para alimentar el ego. Muchas de nuestras acciones y conflictos terminan aquí, en el ego, que es alimentado. Pero como dice ella, ok, ya tuviste la validación por tus logros. Ok, ya tuviste la validación por tus sufrimientos. Ok, ya tuviste la validación por la afirmación. Ok, ya tuviste la validación y la afirmación y alimento tu ego por el mucho daño que te han hecho. Pero listo, ok, se llenó un poco y a las pocas horas vuelves a tener ganas de buscar otra cosa u otra persona para alimentar tu ego. De alguna forma, quieres ser visto, aplaudido, reconocido, que te consideren importante, que te traten como alguien importante. Y no necesariamente tienes que querer salir en una revista para anhelar ese sentido de importancia. A veces solo se trata de ese sentido de importancia con tu pareja, con tu vecino, con tu novio, con tu hermano en la fe, con quien sea. Si no, pregúntenselo a las redes sociales. El excelente medio que ha sido usado hoy para mostrar cuánto buscamos y esperamos validación. No sé si ustedes sabían, pero en YouTube, hace creo que par de años, quitaron la opción de que a las personas que le dieran no me gusta ese video, no apareciera el número de los que dijeron no me gusta, para no afectarte en el ego. Entonces vamos a dejar solo la cantidad de los que le dieron me gusta. El ser humano vivimos en una cultura que ha hecho todo lo posible para alimentar nuestro ego, a pesar de que en todas las sociedades se ha lidiado con el ego. ¿Saben cuál ha sido, decía alguien, uno de los instrumentos que más se ha usado para evidenciar o alimentar nuestro ego? El celular. Y más desde que apareció esta camarita frontal para la selfie. Mostrar tu rostro, mostrarte a ti. Hoy todo el mundo quiere una selfie, su cara. No sé, hoy queremos poner un texto bíblico y mi cara. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué tiene que ver el Salmo 23 con tu cara? Hermanos, si nos examinamos bien, hay muchas formas en las que buscamos alimentar nuestro ego.
Y estoy pensando entre las cosas más ilegítimas hasta las que pueden lucir más piadosas. Alimentar nuestro ego. En cosas pequeñas. Yo escuchaba a alguien que decía, piensa en una conversación. No sé si les ha pasado. Cuando te está diciendo, mira, ay, ¿qué hiciste el fin de semana? Mira, fui a la playa. Bellísimo, un tiempo relax. Ajá, ¿sabes? Yo también fui a la playa hace poco y de verdad también la pasé chévere. En esa playa se la pasa súper. Cuando tú te involucras, tomas el tema de conversación del otro para involucrar y añadir tus experiencias en un tema que está planteando el otro. Eso puede ser incluso una forma sutil y pequeña para darte cuenta cómo buscas cualquier detalle para alimentar tu ego. Cálmate, escucha, calla. El humilde se conoce porque él siempre va a estar más dispuesto a escuchar que a plantear lo suyo. No, mira, yo estoy leyendo tal libro y tal cosa. Wow, qué bueno, yo también, el Señor también me ha ayudado a crecer en los hábitos de lectura. Y ahí uno a veces no quiere ser maleducado y respetuoso y decir, pero ¿quién te preguntó? Y a veces de diferentes formas nos gusta, queremos ser escuchados. Queremos ser oídos. Queremos que nos miren. Y buscamos la forma incluso sutil como en esa conversación. Nos cuesta quedarnos callados y escuchar al otro. No, yo tengo que decir algo. Quiero que me vean que yo también lo hice. Que yo también he estado allí. Que yo también he visto eso. Que yo también lo he disfrutado. Que yo también tengo buenas influencias y amigos. Que yo también tengo esa buena posición. Que yo también logré eso que él logró. Y buscamos las diferentes formas de hacerlo. De que nos vean y nos admiren. El ego es una realidad que no podemos evitar. Todos nuestros corazones, incluyendo el que te habla, tendrá que luchar con el ego. Y quiero decirte algo. Todos los días este monstruo pide ser alimentado. ¿De qué forma hoy tu ego te pidió ser alimentado? ¿O de qué forma hoy tu ego fue afectado? Ustedes han escuchado eso, es que me heriste mis sentimientos. ¿Han escuchado? Eso no existe, hermano. Los sentimientos no se llenan, ellos siguen intactos. Lo que se hirió fue tu ego, no hay otra cosa. Por eso reaccionaste así y por eso sientes el dolor que tienes, la indignación que tienes y las ganas de que el otro pague por lo que te hizo. El ego, dejen de estar eso y que heriste mis sentimientos, eso no funciona. Buscamos formas todos los días de que nuestro ego sea alimentado y Él lo pide todos los días. Todos los días. Todos los días. Desde las formas más descaradas hasta las más sutiles y piadosas. Cuando eres pastor, tienes que lidiar mucho con tu propia autosuficiencia, pero también con la autosuficiencia del rebaño. Y a lo largo de los años, nuestra iglesia ha tenido un ministerio de misericordia. Y a nosotros nos complace servir a todo el que se pueda. Y cuando vamos a algún lugar, alguna iglesia amiga, y sabemos que están en situaciones complicadas, llevamos una pequeña ofrenda para los hombres que están a cargo. Y la respuesta es siempre, no. Yo no quiero eso. Yo estoy sirviendo al Señor por amor. Y no estoy juzgando a mis hermanos que hacen eso, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¡Wow! ¡Qué humilde eres! Aun cuando ese dinero pueda servir para alimentar a tus niños y a tu esposa, porque el que sirve con el Evangelio, que viva del Evangelio, dice la Biblia. No, yo no necesito de eso. ¿Ustedes han escuchado a esa gente que dice, no, yo puedo solo, tranquilo, y a mí no me gusta molestar? Detrás de eso, ¿qué hay? El ser admirado, la falsa humildad. ¡Wow! ¡Qué prudente y cuidadoso es! Y lo mismo sucede para el que da. Y la lista continúa.
¿Quién aquí puede levantarse y decir que nunca ha lidiado con su ego? Que así como el dolor te recuerda que ese músculo u órgano está ahí en tu cuerpo, cuando tu ego es herido por algo que hacen o que quizás algo que no hacen las personas como tú quieres, te das cuenta de algo, ¡boom!, está ahí. El dolor en tu ego te recuerda que está ahí, así como el dolor en un músculo, en un órgano, te recuerda que está ahí. Lo mismo sucede cuando tu ego es herido. Hay relaciones que se mantienen rotas por años. Yo ayer hablaba con Ciso, interesante que nuestro trabajo, aparte de predicar la palabra de Dios, consiste en ayudar a matrimonios rotos, hermanos que llevan años en conflictos, personas que lidian con la amargura y la ansiedad, matrimonios, esposos que han herido emocional a sus esposas y un montón de cosas más. Pero todas siempre terminan en el mismo problema, ego. El ego afectado de alguna forma. O para muchos el ego no pudo haber sido afectado el 28 o en la semana, porque yo vi estados que estaban llenos de odio, de frustración. ¿Cuántos de nosotros no tenemos que lidiar con eso incluso cuando somos corregidos en algo pequeño o cuando planteamos una postura teológica y choca con la postura de la iglesia? ¿Dónde vamos? Nuestro ego de diferentes formas. Así que es una realidad en el corazón humano. Así que la pregunta no es si en tu corazón hay ego o no. La pregunta es cómo tu ego te pide ser alimentado todos los días. Esa es la pregunta. Siendo admirado por tus logros, siendo admirado por tus sufrimientos, queriendo tener lo que el otro tiene, la vida del otro tiene, siendo admirado por tus habilidades, o siendo admirado porque no tienes ciertas habilidades o recursos. ¿Cómo tu corazón te está pidiendo ser alimentado el ego que está ahí? Porque todos los días Él va a pedirte que lo alimentes. Piensa en el último conflicto, cómo pidió ser alimentado y como la otra persona no lo alimentó, caos en tu relación matrimonial o familiar o de hermanos en la fe. Pero la pregunta es, ¿cómo entonces podemos lidiar con este monstruo que todos los días nos pide ser alimentado buscando y procurando la validación o afirmación de los demás? ¿Cómo? Porque esto ha traído caos. Esto nos lleva a buscar una posición, reconocimiento, y cuando no lo obtenemos nos llevamos por encima a todo el que se atraviese. ¿Cómo? Pues ese es mi segundo y último punto esta noche. La visión transformadora contra el ego humano. La visión transformadora contra el ego humano. Y es la forma en cómo Pablo le aconseja a los corintios que ellos deben lidiar con todo el ego que se ha valido de la aprobación de estos líderes, lo cual ha causado conflicto en la iglesia local. Capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Pablo en los versículos 1 al 2 le recuerda a los corintios que él es un ministro y que tiene un trabajo por hacer. Yo lo que soy es un servidor, así como Apolos es un servidor y así como Cefas es un servidor. Y nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, porque se requiere que el administrador sea hallado fiel, que terminen bien su carrera. Un buen pastor, un buen ministro es aquel que no solo comienza bien, sino que termina bien, porque se espera de nosotros, dice el texto, no yo, fidelidad hasta el final. Pero después le dice que con respecto a esa función que él está ejerciendo, no le importa mucho si lo juzgan ellos o algún tribunal humano. No me importa. Versículo 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano.
y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. La palabra traducida aquí para juzgado, aquí tiene el mismo significado que veredicto. Y precisamente veredicto, que tiene que ver el tema de veredicto aquí con el ego de los corintios. Bueno, ¿qué es eso básicamente lo que esperaban los corintios? Ese veredicto, un sello de aprobación por el líder con el que habían sido entrenados y discipulados. Veredicto o aprobación era lo que esperaba Madonna. Cada vez que hacía un logro, el ser aprobada para alimentar su ego, y el día siguiente buscaba lo mismo. Veredicto, un veredicto de parte de los hombres que la aprobaran, que la hallara única, talentosa, importante. Y Pablo dice, yo muy poco tengo como importante el que los hombres den algún veredicto a favor mío. O incluso que algún tribunal humano, porque estoy usando muchos términos legales aquí, o que algún tribunal humano dé un veredicto a mi favor. Yo no estoy buscando nada de eso, que los demás me afirmen, que los demás me aprueben, incluyéndolos a ustedes y a los tribunales humanos. Yo no estoy buscando eso. Miren, prácticamente todos los consejeros con los que te puedes topar te van a decir esto: no le des peso a lo que los demás piensan de ti. Si ven una hermanita, estoy lidiando, mira cómo me ven, no me saludan, andan diciendo que yo soy esto, ahora andan hablando de mi ministerio tal cosa, y el consejo que tú le dices, no les pares a lo que ellos piensen de ti. Lo único que debería importarte es lo que tú piensas de ti. Y todo, ay, qué linda, gracias, necesitaba eso. ¿Y qué es lo que tú piensas de ti? Bueno, que yo no soy nada de eso que dicen. Eso es lo que vale, amiga mía. Pero el enfoque de Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, podría ser completamente diferente al de cualquier consejero humano, que te dice, lo que importa no es lo que piensan los demás de ti, lo que importa es lo que tú pienses de ti. Pero Pablo dice, De hecho, a Pablo le importa muy poco si los corintios o cualquier tribunal humano, como decía, lo juzgan. Pero después Pablo va un paso más allá. Miren lo que dice en el versículo 3 en adelante. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, veredicto a favor mío. ¿Sí ven lo que Pablo está diciendo? Es como si Pablo estuviese diciendo aquí, no me importa lo que ustedes piensen, pero tampoco me importa lo que yo pienso de mí. ¿Vieron eso? Pablo dice, yo tengo una opinión muy baja de la opinión que tienen sobre mí, pero también tengo una opinión muy baja de mi opinión sobre mí. Miren cómo lo dice en el 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, mi conciencia no me acusa, no por eso soy justificado, término legal. Pero el que me juzga es el Señor. Me encanta esto, porque Pablo dice, el hecho de que yo tenga limpia mi conciencia no cambia nada. Miren con atención el verso 4. Es como si él estuviera diciendo, no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. La conciencia de Pablo quizás esté limpia. Pero ¿saben qué? Él dice que aun si tiene la conciencia limpia, eso no significa necesariamente que él sea inocente. Y esto me encanta, ¿por qué?
Porque hoy en día es muy común escuchar a los cristianos justificar sus pecados, sus negligencias, diciendo: yo tengo mi conciencia tranquila. Si yo realmente hubiese pecado, o si realmente yo hubiese hecho algo malo, yo no tuviera paz en mi conciencia, pero yo tengo paz en mi conciencia. Por eso yo puedo concluir que lo que yo he hecho ha sido lo correcto y nadie me puede juzgar sobre eso. Mentira. Este texto prueba que eso es mentira. Porque Pablo dice: aun cuando tengo mi conciencia tranquila, no por eso soy justificado. No por eso puedo decir que estoy sin culpa. Así que mucho cuidado con usar esta herramienta para justificar tu maldad. Bueno, hermano, yo no sé, ustedes me dicen eso, ustedes me vinieron a confrontar, ustedes me han venido a señalar esto, que supuestamente yo he hecho todo mal, pero yo tengo mi conciencia en paz. ¿Cómo hacemos ahí? Como dice: pastor, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo tengo mi conciencia tranquila. Sí, puede ser el caso de Pablo, o simplemente, como dice Pablo en Efesios, tienes una conciencia cauterizada y no te permite ver la realidad del asunto. Así que lo ratifico: cuidado con usar esa idea de que yo tengo paz en mi conciencia, tengo mi conciencia tranquila, para justificar y darlo como veredicto final de que lo que estás haciendo es lo correcto. Porque tú puedes tener paz en tu conciencia y la Escritura decir algo completamente diferente. De hecho, todos nosotros conocemos la historia del perverso Hitler, quien tal vez tenía la conciencia limpia, pero no significa que era inocente. Tú puedes ver a los hombres a veces con mucho descaro, como si la conciencia no les acusara, pero eso no quiere decir que son inocentes. Pablo lo acaba de afirmar, o el Espíritu Santo a través de Pablo. Así que no digamos: mi conciencia está en paz, mi conciencia está tranquila, así que por más que presentes tu argumento contra mí, yo tengo mi conciencia en paz. Pablo dice: ni siquiera teniendo la conciencia limpia y tranquila, eso quiere decir que estás libre de culpa. Y luego dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. De nuevo usa la palabra justificar. Y esta es la misma palabra que Pablo usa en toda la carta a los romanos y en toda la carta a los gálatas, cuando está desglosando la doctrina de la justificación, lo cual también es un término legal para hablar de la doble imputación, de cómo la justicia de Cristo fue cargada a nuestra cuenta y por medio de la justicia del justo Jesús fuimos declarados justos nosotros delante de Dios. Es la misma terminología. Entonces, como si Pablo lo expresara de una forma sencilla. Él sabe que ellos no pueden justificarlo. La opinión de los corintios no pueden justificarlo. No pueden declararlo justo. No pueden declararlo inocente, no importa lo que ellos digan. Por eso a él le importa poco la opinión que ellos puedan tener de él. Él no anda buscando validación de los demás para alimentar el ego. Porque él dice: ni siquiera la opinión de ustedes puede justificarme. ¿Por qué le daría tanta importancia a la opinión de los hombres si ellos no pueden declararme justo delante de Dios? Pero también él dice: también yo sé que ni siquiera la opinión que yo tenga de mí mismo puede justificarme tampoco. Puede declararme justo, dar el veredicto final. Para reforzar esa idea de que no importa la opinión que otros tienen de ti, lo importante es lo que tú opinas de ti misma. Pablo dice: no, eso no vale. Ni siquiera la opinión que tengas de ti misma te puede justificar. Eso es lo que está diciendo. Y al final, ¿cómo termina? Pero, contraste, el que me juzga, ¿quién es? Está usando los mismos términos legales. Lo que está diciendo en pocas palabras es que la opinión que los corintios tienen de él no es lo que vale. La opinión que él tiene de sí mismo no es la que vale.
sino la opinión que el Señor tiene de él es la que vale. Eso es lo que está diciendo. Esa es la opinión que cuenta, dice él. La que Dios tiene de mí. No la que yo tengo de mí, ni la que los hombres tienen de mí. Acompáñenme a Marcos capítulo 1. La opinión de Dios es la que vale, la que cuenta y la que tiene un peso siempre por encima de todo. Dice Marcos 1, versículo 11, el momento en el que Jesús sale de las aguas. Y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa es la opinión que Dios tiene de su Hijo. Pero más adelante los hombres y los demonios van a dar su opinión de Cristo. Los fariseos y los escribas van a decir que Él tiene demonio, que es un pecador. Los discípulos ni siquiera saben quién es. Otros piensan que es un simple maestro, otros que es un gran libertador que vendrá con espada, etc. Pero la opinión que aquí cuenta es la que Dios tiene de Él. Este es mi Hijo, en quien yo me complazco. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Hijo amado de Dios? Ellos son justificados. Ellos son declarados justos delante de Dios en base a la rectitud y obediencia perfecta de otro que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Su justicia y rectitud es cargada a nuestra cuenta y nuestros pecados, transgresiones, son cargados a su cuenta, lo que se conoce como la doctrina de la doble imputación. Y cuando eso sucede, nosotros somos tratados como si hubiésemos vivido la vida de Jesús. Dios nos ve hoy y nos trata como si nunca hubiésemos roto un plato. Y Dios lo trató a Él como si Él hubiese cometido todas las transgresiones de todos aquellos por quienes murió. Doctrina preciosa y gloriosa. Que Dios me vea hoy como justo. Que Dios me vea hoy como bueno, como recto, como santo. Es algo impresionante, y más cuando tú y yo nos conocemos. Cuando tú y yo sabemos hacia dónde nos ha llevado nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra incredulidad. Y vemos que Dios hoy me trata y me ama como si hubiese vivido toda la ley a la perfección. Eso es algo inexplicable. Por eso podemos decir, gloria sean dadas a Jesucristo. Porque Él fue nuestro sustituto, Él es nuestra justicia. Por eso en el día del juicio yo puedo ampararme en la justicia de Cristo. Y esa justicia pasa a ser mía ¿cómo? De acuerdo a Romanos 5, por medio de la fe. Lo cual es don de Dios. Es un regalo. La fe es lo que me permite, ¡blum!, que eso sea cargado a mi cuenta. Es la fe, no las obras, es la fe. En el cristianismo, hermanos, apenas creemos, Dios nos imputa el desempeño perfecto de Cristo como si fuera nuestro y nos adopta a su familia y nos llama hijos. En otras palabras, Dios puede decirnos ahora a los que están en Cristo lo mismo que le dijo a Jesús cuando salió de las aguas. Estos son mis hijos amados en quienes me complazco. Qué precioso eso. ¿Tú sabes cuánto Dios ama a su Hijo? ¿Tú sabes lo perfecto en amor, en santidad que es su Hijo? Que de esa declaración tan gloriosa sea también dicha a nosotros por estar unidos a Cristo por medio de la fe. Que Dios diga ahora, a pesar de mí, Plinio, este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Cómo, Señor? Si tú me conoces, tú conoces mis luchas y mis caídas. Es porque has sido declarado justo en base a la justicia de mi Hijo. Porque ahora estás unido a Él.
Y ahora yo te veo a ti a través de Él. Esa es la belleza y la riqueza del Evangelio. Esa es la opinión que Dios tiene de nosotros. Por eso alguien decía, no luches por complacer a Dios. Ya Cristo lo complació por ti. Nosotros estamos haciendo cosas ahí para que Dios me mire. Ay, Señor, mírame, mira lo bonito que me porté esta semana. Mira lo que estoy haciendo. Dame un premio, dame otra posición. No sé, muéstrame que estás con tu sonrisa. Si tú me amas, que llueva hoy. Tremendo solazo. No, yo no tengo que andar buscando y haciendo nada porque ya yo soy amado por Dios. Y eso no va a cambiar nada porque yo estoy unido a Cristo. Estoy unido por la fe una vez y para siempre. Nadie puede romper ese lazo inquebrantable que se ha hecho entre nosotros y Cristo. Nadie lo puede romper. Ni la opinión más fuerte, ni la crítica más fuerte que nos hagan nuestros adversarios puede llevarnos a eso. De hecho, alguien que ha encontrado su validación en Dios a través de Cristo, ya no le importa ni le da peso a las críticas que pueda recibir de los demás. Más bien, cuando recibe una crítica de un hermano o de un adversario, lo ve como una gran oportunidad de ser transformado a través de esa crítica. Pero cuando la crítica de alguien nos pesa tanto, nos quita el sueño, eso puede radicar de nuevo que nuestro ego acaba de sufrir un golpecito. Y nos ha recordado ese dolor que el ego está ahí. Pero cuando la validación de Dios y la opinión que tiene Dios de nosotros es realmente la que nos importa y a la que le damos peso, los hombres podrán decir cualquier cosa de nosotros y nada nos quitará el contentamiento. Veremos más bien esa crítica, analizar que de eso es verdad y que no, y lo que sí lo es de acuerdo a la verdad de Dios, no de acuerdo a mi opinión, puedo analizarla y verla como una oportunidad para seguir creciendo y entender que la crítica puede ser un medio santificador para mí. Así que cada vez que te alebrestas, te molestas, te cambia el tono y el color de piel cuando recibes una crítica o una amonestación o las cosas no se hacen como tú esperas y cuando tú esperas, debo decirte que se te acaba de recordar que tu ego está ahí y que ha sido golpeado. Sí, pero es que siempre lo intentamos justificar. Y lo disfrazamos de misericordia, de amor, justicia, piedad, prudencia. Le damos muchas caras. Pero cuando la opinión que Dios tiene en nosotros es la que cuenta, todo cambia. Acompáñenme a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Miren cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Tus críticos te pueden decir, quizás ni eres cristiano. Te pueden decir, tú vas de mal en peor. Te pueden decir un montón de cosas que van a decir los críticos y la mayoría la van a decir a tus espaldas porque no tienen la valentía de decírtela en la cara. Y tú dirás, bueno, está bien. Gracias, voy a analizarlo a la luz de la Biblia. Y créeme que lo que haya ahí de verdad, yo sé que el Señor lo va a usar para transformarme. Eso sí, sin ego, porque eso se puede decir. Yo sé que tu crítica Dios la va a usar, ¿oíste? Bye. También eso se puede hacer con ego. Pueden decir lo que sea de nosotros. Pueden postear en redes sociales un montón de cosas de nosotros. Pueden hablar espaldas de nosotros. Pueden decir críticas de nosotros. Pueden señalarnos a nosotros. Pueden intentar dañarnos a nosotros. Pueden intentar hablar espaldas de nosotros. Pero la opinión que Dios tiene de nosotros es la que debe importarnos. Ni siquiera la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos. No. Sino la opinión que Dios tiene de nosotros. Y en su opinión, ¿cuál es la opinión de Dios sobre nosotros, los que estamos unidos a su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. No hay condenación, no hay condena para ti.
Así que por eso Pablo se pregunta, ¿quién condenará a los escogidos? ¿Quién puede condenarnos? ¿Qué veredicto, declaración de los hombres puede matarme y condenarme por la eternidad? Ninguno. No hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro sustituto, aceptó la condenación que nosotros merecíamos. Él la aceptó, Él la recibió. Por eso ya nosotros no tenemos que recibirla, porque Él la recibió. Él enfrentó el juicio que debía ser nuestro juicio, para que tú y yo no tuviéramos que enfrentar más juicios. Así que sencillamente debemos pedirle a Dios que nos permita creer y vivir de acuerdo a esa verdad de que ya fuimos aceptados por lo que Cristo hizo y no tenemos que andar viviendo afirmados por lo que opinan los demás de nosotros o por lo que nosotros mismos opinamos de nosotros. Entonces la única opinión que cuenta es la que Dios tiene de nosotros. Aunque los hombres nos puedan ver como los más pecadores, traidores, arrogantes, orgullosos, mentirosos, hirientes, chismosos, yo quiero decirte que todo aquel que está en Cristo es visto por Dios como la joya más preciosa de la tierra, aunque sea visto por los hombres de la manera más fuerte que sea. Ya el veredicto fue dicho. No hay condenación para nosotros. La opinión de Dios es la que cuenta. ¿Saben qué produce esto en nosotros? Nos saca inmediatamente del tribunal. Sí. Ese tribunal donde nosotros mismos a veces nos metemos, donde ponemos a las demás personas y a nuestra propia opinión enfrente para que nos juzguen o para que nos den validación, para cambiar nuestro estado de ánimo o determinar nuestra identidad. Pero la opinión que Dios tiene de nosotros nos saca de ese tribunal. Lo siento, ya no tengo que vivir afirmado, gozoso, feliz o triste por lo que ustedes opinen de mí o por lo que yo opine de mí. ¿Por qué? Porque el juicio que se tenía contra este malvado pecador ya terminó y fue declarado inocente en base a la justicia y la obediencia de Jesucristo mi Salvador. Así que me voy de este juicio, me voy de este tribunal. No importa lo que digan de mí. Ya el juicio para mí terminó y no hay condenación para mí. Que la opinión que Dios tiene de ti sea la que valga. La que Dios tiene de ti. No la que tú tienes de ti, ni la que los demás tienen de ti. El Evangelio nos libera. ¿Sabes cuándo ocurre la verdadera libertad? No cuando nos amamos a nosotros mismos. Que es obvio que nos amamos a nosotros mismos. La Biblia dice, ama a los demás, ama a tu prójimo, como te amas a ti mismo. Ya admite que nos amamos a nosotros mismos. Esa no es nuestra lucha. No dice tampoco, la libertad no viene de odiarte a ti mismo. No, esto no es un llamado a odiarte a ti mismo. La verdadera libertad viene de olvidarte de ti mismo. De la opinión que los demás tienen de ti. De la opinión que tú mismo tienes de ti. Y poner bien en alto la opinión que Dios tiene de ti. Sal de ese tribunal, porque ya el juicio terminó. No hay condenación para ti. Permítanme orar. Padre, ¿cuántos no han sido nuestros críticos, adversarios? ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos viviendo y pensando en aquel problema que tuvimos con alguien, en aquella situación difícil? ¿Cuántos de nosotros no han llegado a nuestros oídos críticas y murmuraciones, incluyendo de gente que amamos? Y a veces nos pesa tanto, nos mueve tanto, que nos quita el sueño y la paz. Porque le hemos dado más importancia a la opinión que los demás tienen de nosotros, que nos afirmen por nuestros logros, o a veces que nos afirmen por nuestra pobreza o limitaciones. Hemos a veces aparentado una falsa humildad. Nuestro ego ha surgido cada vez que hemos sido heridos o no se hacen las cosas a nuestra forma o como esperamos. Carecemos de gracia y de compasión, de paciencia. Y eso nos ha llevado a una prisión tan fuerte de la que parece que no hemos podido escapar. Y a través de las redes sociales u otros medios seguimos buscando aprobación. Pero nuestro ego es como un hoyo negro que nunca se sacia.
pero que todos los domingos demanda el ser saciado. Cuando nuestro ego demande ser saciado, permítenos traer el Evangelio a nuestra mente y corazón. Y que la opinión que realmente nos importe sea la que tú tienes de nosotros. Y que podamos recibir incluso la crítica de nuestros adversarios como un medio para ser santificados y seguir creciendo a la imagen de Jesús. Señor, que tu Evangelio nunca salga de este púlpito, ni de nuestras vidas, ni de nuestras familias. Porque ya el juicio terminó. Ya no hay condenación, porque Cristo aceptó la condenación que nosotros merecíamos. Somos libres de olvidarnos de nosotros mismos y poder contemplar tu gloria, tu voluntad y tu palabra por encima de todo. Ayúdanos. Espíritu de Dios, recuérdanos esto, que somos amados como nadie más, que somos amados por el solo hecho de estar unidos a Cristo. En su nombre te damos gracias. Amén.